Me han dicho que soy un privilegiado, que venir aquí te puedes sacar la mascarilla, ¿no? Así que no sé si ceder mi tiempo a 1 minuto cada uno para que vengáis por aquí, os quitáis la mascarilla, digáis unas palabras y así todos disfrutamos un poco de este privilegio. ¡Qué alivio! Bueno, pero no es nada comparado al alivio y al placer de poder estar con vosotros en esta mañana y de compartir. Saludos de la iglesia en San Celoni, donde estamos sirviendo con la ayuda y la gracia del Señor. Y aunque también nos ha presentado antes Dulce, también quería presentar a quien nos acompaña. Hemos traído una familia con nosotros, que es Jorge y Olga Becchiarelli, gracias, y Pauli, de la cual ya os ha dado alguna referencia Dulce, ¿no? Pero primero tenéis que hablar conmigo y además de su padre, así que después hablamos y acordamos. Eso va para los solteros. Bueno, estamos contentos de estar con vosotros y compartir este tiempo. La verdad es que tenía ganas de poderos visitar en este nuevo lugar y ver también cómo el Señor os ha bendecido en darnos un lugar estupendo, precioso, donde en la misma calle donde muchos años yo también vine y también conocí a los hermanos que se reunían un poquito más a la derecha y también ver cómo el Señor ha ido bendiciendo a esta congregación y cómo oramos también para que lo siga haciendo. Bien, pues quería compartir con vosotros unos pensamientos. Bueno, no sé si será... Si necesito, tengo y la abro. Yo digo siempre que el agua cerca del predicador tiene un efecto disuasorio, casi milagroso. Porque si hay agua, no te atrancas. Pero si no está, enseguida te falta. Bueno, ¿sabéis que pensé en llamar esta predicación con esta palabra, mójate, mójate? Y esta es una palabra que hace unas semanas atrás, el 11 de julio, se llevó a cabo una campaña a favor de la esclerosis múltiple que se hace cada año. No sé si la habéis oído alguna vez. Aquí, Mullat, pero en el resto de España se conoce como mójate. E invita a todo el mundo a que vaya a una piscina y se eche al agua. Y claro, la entrada a la piscina es una contribución a la investigación y al tratamiento de esta enfermedad. Es una manera de buscar la implicación. Y usan esa palabra, mójate, que significa también, de alguna manera, implícate, ¿no? Da un paso, da un paso. Y esta enfermedad, que es la esclerosis múltiple, posiblemente no conocemos mucho, a no ser que conozcamos o tengamos algún familiar o amigo que la padezca, la sufre como unos 55.000 personas en el Estado, ¿no? 9.000 creo que en la zona de Cataluña. Y es la segunda causa de discapacidad entre adultos jóvenes, aparte o detrás de los accidentes de tráfico. Así que es una lacra con la cual vale la pena involucrarse, y si encima es algo tan refrescante como mojarte, pues te echas a la piscina, y más en julio, ¿no? Así que esto se celebró hace unas semanas. Pero nosotros nos podemos mojar por muchas cosas, podemos implicarnos en muchas cosas, no solo por la higiene, que es necesaria, espero que todos pasamos en algún momento por el agua en algún segundo, pero yo os invito a mojarnos por algo mucho más importante. Estamos aquí para mojarnos por Jesús. Y quiero que mi mensaje sea eso, mójate por Jesús. Mójate por Jesús. Ahora, no hace falta que te mojes todo. Vamos a empezar con los pies. Vamos a empezar con los pies. Y lo digo porque en la Escritura encontramos varias escenas donde aparece esta ilustración o esta imagen de pies mojados. Y os quiero llevar a través de la Escritura a 3 momentos, 3 escenas que nos enseñan algo por lo cual nos deberíamos mojar. Y la primera la vamos a encontrar en el libro de Josué, el libro de Josué capítulo 3. Allí se encuentra el pueblo de Israel, después de 40 años vagando por el desierto, y han dado toda la vuelta, rodearon el mar Salado y se encuentran con un obstáculo que es el río Jordán. Es lo que les separa de la tierra prometida. Y ese nuevo obstáculo, igual que cuando salieron de Egipto encontraron al Mar Rojo, pues iban a tener lo que afrontar para llegar al lugar donde Dios les llamaba. Y ahí ocurre esta escena que nos dice en el capítulo 3, versículo 7. Así que Josué dice: entonces Jehová
dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ahí fue la escena y ahí fue la orden. Es lo primero que encontramos en estos versículos 7 y 8. La orden a seguir: pararse allí al borde del Jordán, después de esa final etapa después de esa larga etapa que habían pasado en el desierto, justo en el momento en el que iban a entrar en la tierra de promisión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de nuestro Dios. Primero nos ha dicho la orden, ahora nos va a dar el mandamiento: escuchad la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque justamente esos 40 años previos había destacado porque no escucharon la palabra de Dios. Muchas veces andaron según sus propios deseos, y eso les hizo desistir y enfrentarse a Moisés y Aarón, a sus líderes, y crear entre ellos rencillas y divisiones, de tal manera que llegó a ser hasta el mismo Señor dijo: bueno, ¿no queréis entrar? No vais a entrar. Y eso nos recuerda que la misión y el llamamiento que Dios dio a Israel en Egipto no era solamente salir de Egipto, verse libre de la esclavitud de Egipto y dejar de hacer ladrillos para el gran faraón y trabajos de esclavo. No, era librarse de la esclavitud, salir de Egipto y entrar en la tierra prometida. Ese era el plan. Pero ellos tal vez solo pensaron: qué bonito es la primera parte, venga, salgamos. Cuando estaban en el desierto y empezaron a venir también algunas dificultades, ahí empezaron a decir: bueno, a ver si nos hemos equivocado. Es un poco ilustrativo de cómo la vida de algunas personas piensan a veces con ilusión que esto todo será una maravilla, la iglesia será una maravilla, conocer al Señor será una maravilla. Y sí lo es, pero tiene un llamamiento y tiene un propósito. Y es de no solamente librarte del pecado y de la condenación, es introducirte en la tierra prometida, es introducirte en el propósito de Dios para tu vida. Y si no lo asumes, si no lo abrazas, puede pasarte como aquellos que quedaron en el desierto. Y en esos 40 años dice que murió toda la generación que había salido de Egipto de 20 años para arriba. Así que imaginaos la gran pérdida humana que quedó sin disfrutar de aquello que Dios les había prometido. Era el momento de escuchar a Dios, era el momento de escuchar la verdad a Dios de una vez. Y así nos sigue diciendo el texto que añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Todas esas naciones que pueblan esa tierra van a ser erradicadas para que vosotros entréis. ¿Y eso significa que para vosotros no hay nada que hacer? No, hay mucho que hacer. Hay que poseer esa tierra. Dios os la da, pero vosotros tenéis que poseerla. Y eso va a implicar lucha, eso va a implicar compromiso. Y si no estáis dispuestos a eso, no va a valer la pena que paséis de este punto. Así que también nos enseña que si vamos a seguir adelante, si vamos a mojarnos por Cristo, vale la pena lo que hay allí, pero hay que emplearse, hay que comprometerse. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Sigue diciendo el texto que aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, que cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas durante todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Ahí están
los pies mojados de los sacerdotes. Nos dan también una lección a aprender. Y nos dan a entender, y lo que Dios quería que comprendiera aquel pueblo, es que Dios estaba en medio de ellos. Que al igual que usó y que ayudó a Israel a salir de Egipto y secó el Mar Rojo para que pudiera pasar, también ahora iba a hacer prácticamente lo mismo, secando el lecho del río Jordán para que pudiera pasar el pueblo con todos y cada uno de ellos. Es interesante también cómo en este pequeño fragmento habla de Dios o menciona a Dios con nombres o títulos especiales. Fijaos, en el versículo 10 le llama el Dios viviente. Y cuando dice, bueno, claro, se entiende que Dios está vivo y Dios es viviente, ¿no? Pero los nombres de Dios siempre tienen algo que nos enseñan. Y por eso es importante cuando leemos la Escritura señalar o destacar cómo se refiere a Dios. El Dios viviente es un nombre que justamente no aparece hasta el libro de Deuteronomio, versículo 26. Sí, aparece un nombre parecido ahí con la historia de Abraham y Agar, el viviente que me ve, ese nombre que implica también aquel que lo ve todo, pero así como el Dios viviente solo es mencionado por el pueblo de Israel. ¿Sabes cuándo? Cuando estaban al pie del monte Sinaí, y el monte Sinaí temblaba, había ahí rayos y truenos, yo que sé qué pasaba ahí, que Moisés estaba arriba hablando con Dios, y ellos estaban allá abajo y temblaban de temor, de terror, de miedo, porque decían, ¿cómo vamos a acercarnos ante un Dios así? Nosotros que somos pecadores, nosotros que hemos hecho barbaridades, ¿cómo vamos a acercarnos a Dios? Y ese nombre es el que le pusieron ellos, el viviente, el Dios viviente. ¿Cómo vamos a vivir o cómo vamos a morar cerca de Él? Anda, ves tú, Moisés, y tú, Aarón, habla con Dios y después nos dices lo que te ha dicho, por temor. Es un nombre que se da y se proclama en un momento de temor del pueblo. También justo parece que es lo que recoge el autor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, versículo 31, dice esta frase: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también trae a la mente ese horror de que pecadores, personas irredentas, puedan llegar a acercarse a Dios. Sí, y es que Dios es un fuego consumidor, nos dice la Escritura. Dios nos ama y nos ha mostrado su amor, como veremos, pero también es un Dios justo y no puede admitir el pecado. Y eso tenemos que comprenderlo, y lo tenía que comprender el pueblo de Israel. Eso había sido la causa de su fracaso en el desierto y tenía que ser lo que entendieran para entrar en la tierra prometida. Y el segundo nombre que viene a continuación, o que también nos menciona dos veces en este pasaje, es el Señor de toda la tierra. Se menciona en el versículo 11 y en el versículo 13. El Señor de toda la tierra. Es un título que indica soberanía, dominio absoluto. ¿De quién es esta tierra? Del Señor. Ahí viven los fereceos, heveos, eteos, amorreos, jebuseos y no sé cuántos eos, pero es del Señor. Y Él es el que tiene la autoridad de quitarle a uno y dársela a otro. Ahora tiene sus condiciones, y eso es lo que tenían que entender también el pueblo de Israel. Había condiciones para habitar aquella tierra. De hecho, dice la Escritura que Dios ya le dijo a Abraham que esa tierra iba a ser para él y para su descendencia, pero que estaba habitada por algunas personas, los cananeos, que son todos estos pueblos que he mencionado. Y no los va a sacar de un plumazo. No los va a sacar, mira, porque tú me gustas, Abraham, porque me caes simpático y para ti va a ser la tierra, así que fuera con los demás. No, dice, van a pasar 400 años. 400 años en la paciencia del Señor para que esos pueblos puedan cambiar de conducta, porque tenían costumbres abominables. Iban a contaminaban la tierra, pero contaminaban también sus vidas y las vidas de los demás pueblos. Les doy 400 años. Y 400 años después seguían igual de contaminados y de corruptos. Y Dios dice, hasta aquí. Ahora tengo un pueblo que le voy a dar el derecho de ocupar esa tierra. Y los vais a expulsar vosotros. Yo voy a estar con vosotros y ellos van a salir, porque soy el Señor de la tierra. Y eso nos habla de que tenemos un Dios soberano, que Él es el que está por encima de todo. Y de Él es todo la tierra. De Él es España, Cataluña, Vic, San Celoni, allá donde estemos.
es Él el que nos da la victoria, es Él el que nos da el terreno y el derecho de vivir, de estar, de morar en ella. Pero nosotros también necesitamos comportarnos como hijos de Dios. Volviendo un momento a la escena de los sacerdotes, se debían acercar, como sabéis, a la orilla del río Jordán y sus pies se debían meter en el agua de la ribera del río. Y esos pies mojados significaban, por un lado, obediencia. Estaban dispuestos a obedecer la voz de Dios. Por el otro lado, también confianza de que Dios iba a abrir, de que iba a dar paso a su pueblo. Y eso es lo que nos debemos mojar también nosotros, así como el pueblo de Israel. Se mojaron por obediencia y por confianza, porque no es posible comprobar la existencia de Dios sin fidelidad, sin dar ese paso de obediencia, sin mojarnos, sin decir: Señor, yo te creo, yo sé que tú eres el Señor de toda la tierra, yo sé que eres el Dios viviente y que no toleras el pecado, y mi propósito es vivir donde tú me digas, hacer lo que tú me digas con tus condiciones. Y eso es mojarse. Mojarse por la obediencia, mojarse también por la confianza en Dios. Cuando Dios te pide que confíes en Él, cuando te pide que descanses en Él, ¿le obedeces rápidamente o eres como yo? Se resiste. Sí, nos resistimos. Muchas veces actuamos de la manera inconsistente a lo que dicen nuestras palabras. Queremos creer, pero a veces te consideras que no estás preparado aún. No sé cuánto tiempo hace que escuchas la palabra de Dios. ¿Sabes que Dios te está tocando en algunos aspectos de tu vida? Tal vez te está llamando a poner tu confianza y tu fe en el Señor, pero tal vez no sea el momento. Como cuando el pueblo de Israel, saliendo de Egipto y pasando el Mar Rojo y tal, dice: bueno, vamos a enviar unos espías allí a la tierra para ver qué tal tierra nos ha dado el Señor. Y cuando vienen los que habían ido a explorar la tierra, pues algunos dicen: pues aquello es terrible, aquí hay gigantes, allí hay ciudades amuralladas, y el pueblo teme. Y no pudieron escuchar, no oyeron la voz de Caleb y de Josué, que les decía: no, pero ¿quién está con nosotros? Está Dios con nosotros. Él nos ayudará a entrar, Él nos ayudará a vencer. Serán como nada, como el viento delante de nosotros, porque Dios está con nosotros. ¿Te consideras que no estás preparado aún, que no es el momento, que tal vez en otra ocasión? O tal vez buscas una excusa, como esos de Israel. No, esas ciudades amuralladas, ¿cómo las vamos a tirar abajo? Fijaos, la primera experiencia después de pasar el mar, el río Jordán, fue precisamente ver cómo esas murallas altas, inexpugnables de los cananeos, se deshacían. Y no por una intervención militar, sencillamente por el poder de Dios. O tal vez esperas otro momento mejor para hacerlo. Imaginaos el pueblo delante del Jordán, todos los sacerdotes con el arca llevando, y el inmenso Jordán desbordado además. Dios no esperó a que fuera la época de sequía ahí, que fuera un charquito. No, en el momento que el Hermón se descongelaba, se deshelaba, y él iba con la avenida más grande de agua. Ahora es el momento, porque Dios en los momentos más difíciles es donde mejor nos muestra su presencia y su poder. No vamos a esperar a que baje el nivel del Jordán. A veces estamos esperando que se eliminen ciertos problemas, ciertos obstáculos, para tomar una decisión y mojarnos. Pero si quieres experimentar la presencia, la ayuda, la dirección del Señor, debes mojarte y dar un paso hasta el Jordán como aquellos. Debes mojarte por la obediencia si quieres ver a Dios actuar en tu vida. No hay otra manera. Aquí están los ejemplos en la Escritura para que los entendamos y los apliquemos. Un paso de confianza en su poder. Él separará las aguas si es necesario. Él pondrá las cosas en su momento cuando sean necesarias. Y su palabra abrirá esas aguas para poder entrar en ese propósito de Dios para tu vida. Pero hasta que no llegue ese momento, todavía no ha completado, no ha acabado la carrera. Tienes aún por delante. Así que mójate, nos dice esos sacerdotes del pueblo de Israel. Pero os llevo a otra segunda ilustración, otra segunda escena. Esta está en el Nuevo Testamento y seguramente que os pasa por la mente. En Mateo 14, versículo 29,
encontramos a los discípulos en una barca. Una barca en la cual no estaba Jesús, porque Jesús les había dicho que fueran, que él se quedaba orando en el monte, como solía hacer a menudo, y adelante vosotros. Nos dice en el 14:29 de Mateo, quiero empezar en el versículo 28, que en algún momento, cuando estaban en la barca los discípulos, el mar se empezó a mover y el viento empezó a soplar y aquello, bueno, no sabía cómo iba a acabar. No sé si sois muy temerosos del mar, pero si es de noche y hay viento, oleaje, en una barca pequeña, agarraos porque son de las cosas más terribles, más angustiantes, ¿verdad? Y en medio de esa angustia ven una figura que se acerca hacia la barca. Y alguien con más vista que otro dice, ¡es Jesús! ¡Es Jesús! Y cuando se preguntan, Jesús viniendo ahí, andando sobre las aguas, ahí sale Pedro y dice en el versículo 28, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero detenerme en este momento de la escena. Ya sabemos que hay una segunda parte que enseguida veremos. Pero fijaos en la confianza de Pedro en Jesús. En el momento que ve que es él el que anda sobre las aguas, hay una determinación de Pedro, un arranque de decir, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú estás sobre las aguas, significa que yo puedo estar a ti. Me gusta Pedro, porque era alguien con un pensamiento consecuente. También me gusta porque muchas veces esa consecuencia se veía débil en su vida, pero así aprendo yo, que Dios puede levantar aún aquel que con mucha determinación y mucho ímpetu también es inconsistente en sus decisiones. Así que me identifico con él. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven, ven. Tuvo que esperar esa orden de Jesús, ¿no?, para venir. Y eso le confirmó que su determinación era correcta. No tal vez los demás, que no dicen nada de la Escritura y parece que pasen por más santos, pero eran los que tenían miedo. Son los que se quedaron en la barquita, ¿verdad? Y a veces juzgamos a aquel que dio un paso al frente. Por eso digo, vale la pena mojarte con determinación. Vale la pena poner el pie sobre el agua, aunque sea una base inestable. Y dice el versículo 29, y comprobó efectivamente, ahí está, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así que, digámosle un milagro que fue, porque nadie suele andar sobre el agua, no sé que tenga una barca o una plataforma debajo. Oye, de paso os confieso que yo tenía como un poco esa obsesión de pequeño. Y cuando iba a una piscina o al mar y tal, siempre decía, bueno, yo creo que si tengo fe suficiente, puedo hacer como Pedro y hago así. Bueno, ¿sabes cuántos chapuzones me di, no? Pues todas las veces que lo intenté. Sí, porque, bueno, era mi visión en ese momento. Y pienso que, a pesar de que nunca anduve sobre las aguas, a no ser que fuera en una plataforma, en un barco, un patín o en un surf, el Señor no necesita que yo haga eso, pero me ha sostenido muchas veces, en momentos difíciles. Pero el versículo 30 nos dice qué pasó ahí en esa segunda parte. Cuando empezó a andar sobre las aguas y acercarse a Jesús, dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Tuvo miedo porque apartó sus ojos del Señor, dejó de escuchar esa orden de autoridad, ven, y empezó a ver las dificultades. El viento que le rodeaba, que soplaba con fuerza, las olas que iban, y aquellos pies que se mojaron con determinación, acabaron hundiéndose en el agua. Menos mal que no termina aquí la historia. Al momento, dice el 31, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda y el temor que se apoderó de Pedro se parece muchas veces a la duda y el temor que muchas veces tenemos nosotros. Dudamos. Como antes decía, ponemos excusas. Y eso debilita nuestra determinación, nuestra fe en Jesús. Y echamos el paso atrás. Y nuestra vida cristiana viene a ser esto, un titubeo,
2 para adelante y otro para atrás, como dice la canción María. Pues eso, algo así, describe ese titubeo de la vida cristiana. Si Jesús te ordena andar sobre las aguas, es porque puedes hacerlo. No por tus capacidades de flotabilidad, ni porque seas una persona especial, porque Él lo dice. Y eso es lo importante. Si te llama a seguirle, no importa cuán inestable parezca el camino, cuántos obstáculos hayan, porque Él te sostendrá, te sostendrá. Y puedo dar personalmente testimonio de que esto ha sido así en nuestra vida. Ni siquiera podía imaginarme, yo al inicio de nuestro ministerio, 30 y tantos años atrás, que podía ser así de fiel el Señor. Y lo confiaba, pero ahora lo comprobé. Así que te animo. La duda nos lleva al fracaso, nos hunde en las aguas, porque considera que tal vez nuestras fuerzas, y la compara con los obstáculos, y dice, no puedo, es imposible. ¿Cuántas veces somos tentados a evaluar eso, nuestras fuerzas, y compararlas con los obstáculos y las dificultades? Y eso nos hace dudar. Pero lo que nos enseña esta ilustración, esta escena, es que debemos poner nuestros ojos en Jesús, darle la confianza a su palabra. Y si Él te dice, ven, si te dice, sígueme, lo harás. Obediencia, determinación, nos enseñan estas palabras. No pongamos los ojos en las dificultades, en los obstáculos, pongámoslos en Jesús. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo que posiblemente muchos conozcamos en Hebreos 11:6. Pero la fe hay que ponerla, eso sí, en el lugar indicado. Yo tenía fe cuando me ponía al borde de la piscina y bueno, yo tengo fe que me va a resistir, pero no, era una fe en mi fe. Eso no sirve. La fe hay que ponerla en el lugar indicado. Y el único lugar indicado para poner la fe es la palabra de Dios. Cuando Él dice, eso es lo que debemos creer. Si Él nos llama, es lo que debemos creer. Cuando el Señor le dice a Pedro, ven, es en esa fe, en esa palabra que debía confiar. Cuando Él nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, significa que si creemos, hagamos lo que Él nos dice, sin titubeos, sin temor. Mojémonos. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a acercarnos a Él, a ir a Él, a vivir con Él, a vivir en Él. Pero preguntémonos, ¿dónde ponemos nuestros ojos? ¿Ponemos nuestros ojos en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades? ¿Ponemos nuestros ojos en los problemas que eso conlleva, las renuncias que eso puede traer a nuestra vida? ¿Ponemos nuestros ojos en los demás? Sí, pero es que, claro, hay muchos que dicen que son creyentes y seguidores de Jesús, pero vaya vida que tienen. ¿Eso es lo que ves? Si pones tus ojos fuera de Jesús, nunca vas a dar un paso, ni en el agua ni en la tierra. Pero pies mojados por la determinación es lo que aprendemos aquí. Si me permitís, nos vamos a la última escena. En el capítulo 13 de Juan también hay otros pies mojados. Unos pies mojados por la renuncia y por el servicio. Es ese momento en el cual Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Es la última cena, es el último rato que va a pasar con sus discípulos después de 3 años de predicar el Evangelio, enseñarles las cosas del reino de Dios y verle hacer tantos milagros y sustentando las palabras que decían. Y Jesús en ese aposento alto nos dice en el versículo 3 que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es interesante esta escena. Si la paras a pensar, te conmueve. Y fijaos en ese versículo 3 con el que he comenzado. Sabiendo Jesús. Había 3 cosas que menciona en ese versículo que Jesús tenía en mente en el momento que le llevó a levantarse de su silla, de su reclinatorio, donde ellos comieran, despojarse de su manto y tomar aquella lebrillo, palangana con agua y toalla. Esas 3 cosas, fíjate, están ahí, Juan nos las dice. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos.
todas las cosas en las manos. Es decir, el destino del mundo estaba en aquel momento en las manos de Jesús. Y bueno, es decir, cosas muy grandes, pero tu destino, mi destino, estaba en las manos de Jesús en aquel mismo momento. Todo, absolutamente todo en la historia del universo dependía de ese momento. Y Jesús sabía que Dios, el Padre, le había puesto en sus manos. Todo dependía de Él, nuestra salvación dependía de Él, nuestro perdón dependía de Él, nuestra condenación eterna dependía de Él, Qué enorme responsabilidad sobre aquel ser humano. No olvidemos que Jesús también era un ser humano. Pero dice también que además de saber que toda esa responsabilidad caía sobre Él, dice, había salido de Dios, Eso nos habla obviamente de su procedencia divina. Él es el que venía de Dios. Aquel que siendo igual a Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice Filipenses 2. No tuvo como una cosa a la que aferrarse. Pero esta expresión que había salido de Dios no solo enfatiza su procedencia divina, nos recuerda que es Dios, sino que habla también de que ese Dios se hizo carne, siendo ejerciendo una perfecta sujeción a la voluntad divina. Ahí estaba presentándose como el Cordero de Dios. Aquella voluntad que dice la Escritura que antes de que el mundo fuera mundo, antes de la fundación del mundo, ya se presentó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que después lo presentó en su momento Juan el Bautista. Aquel Cordero ya estaba determinado para poner su vida. Y para todo lo que había pasado antes estaba esperando ese mismo momento y recaía en las espaldas de Jesús. Ese Cordero que dice el apóstol Pedro en su primera carta que se ha manifestado ahora por amor a vosotros. ¿Sabes por qué vino Jesús? El Cordero de Dios. Sí, desde luego para librarte del pecado, pero para mostrarte su amor. Por amor de vosotros se ha manifestado. Y pudo decir unas horas después, consumado es desde la cruz. Se ha terminado la obra de la redención. Y tú y yo, que estuvimos pendientes de un hilo en el momento en que Jesús se levantaba de su silla para lavar los pies a sus discípulos, se nos abrió el paraíso, se nos abrió el cielo. Y ese es el Jesús que te dice, ven. Es el Jesús que te invita a seguirle. Es el Jesús que asegura que murió por tus pecados. No hay nada que pueda ser impedimento para que le sigas. Dice que se quitó el manto, tomó la toalla, el lebrillo con agua. Y fijaos, aquel que era el Dios del universo, aquel que había sido y ha sido designado para gobernarlo absolutamente todo, toma la forma o toma el puesto de un siervo. Se despoja de su manto y lava los pies a sus discípulos. Indica una posición de siervo. Por eso decía que estos pies mojados nos hablan de renuncia y nos hablan de servicio. Y nosotros que decimos seguir a Jesús y queremos seguir a Jesús y hemos recibido su salvación, hemos recibido su perdón, ahora somos llamados también a servirle en su nombre, a mojarnos por Él en este sentido. Aquel que se despojó a sí mismo, dice también Filipenses, y tomó forma de siervo. No vino para ser servido, vino para servir. Ese es el Jesús que servimos, ese es el Jesús que seguimos. Y eso significa algo, y es que absolutamente nada va a ser demasiado bajo para que tú sirvas al Señor. No hay ningún servicio, ninguna labor, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, que sea tan indigna que tú no debas aceptar o no puedas aceptar. Porque aquel que era el Rey del universo se inclinó y se despojó para lavar los pies de pecadores como nosotros. ¿Y sabéis quiénes estaban entre esos pecadores? Hasta el mismo Judas, aquel que le traicionaría, recibió también sus pies lavados por el Señor. Señor de señores, inclinado a los pies de pecadores como nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que te invitamos a seguir. Y cada vez que se abren las puertas y se emite algún mensaje desde aquí es para que conozcas a ese Jesús que te ama hasta tal punto que vino desde su gloria para despojarse y hacerse siervo. Pero también es el Jesús que nos inspira a servir a otros con ese mismo pensamiento. Pies mojados por la renuncia y por el servicio. Significa que no hay servicio que tú no puedas asumir
por ser demasiado importante. No te arrugues, no te pares, no te quedes sin servir al Señor en esto. Cuando Pedro, en la escena siguiente, quiso negarse y entendió que Jesús, que era su maestro, que iba a lavarle los pies como si fuera el esclavo de la casa, dice: quieto, tú no me lavarás los pies jamás. Ese es ese Pedro, ¿no?, que me enseña y me ayuda a entender cómo soy yo. No, ¿cómo te vas a ofrecer a hacer esto? No me lavarás los pies jamás. Pero tuvo que entender que no había otra manera para tener parte en la salvación que dejarse lavar los pies por Jesús. Y cuando Jesús se lo aclara, dice: pues no, los pies y la cabeza, lávame todo, véteme en la ducha, ¿no? En el tren de lavado si quieres. No, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Si ya sigues a Jesús, no necesitas un lavado cada 2 por 3. La sangre de Cristo te lavó y te limpió de todos tus pecados. Pero es cierto que a veces nuestros pies se manchan del camino. Nuestra vida nos conduce o nos metemos por veredas que no debemos, ¿verdad? Y necesitamos ser lavados por la palabra de Dios, lavados por el Espíritu Santo, para que podamos servir como merece el Señor y el que vale la pena ser servido. Ahora termino ya. ¿Cómo te vas a mojar por Jesús? ¿Cómo te vas? ¿Vas a mojarte por la obediencia? Porque quieres entrar en esa tierra de promisión, en ese propósito de Dios para tu vida. Aún te lo estás preguntando qué es y cuál es. Pero si estás ahí en el punto, mójate, porque Él abrirá en su momento la oportunidad para que sirvas, para que trabajes, para que le adores, le ayudes o le des servicio a Él. Da un paso de fe. Él abrirá el camino si es necesario. Mójate por la determinación. Mójate con determinación, con fe, porque su palabra te sostendrá aunque veas que el camino es inestable, tan inestable como la superficie del mar. Pero Dios podrá hacerla tan firme como cualquier sendero de alquitrán o de hormigón. No dudes, no mires tus fuerzas, no mires los obstáculos, no mires a las demás personas. Probablemente muchas veces te desalentarán, muchas veces a lo mejor te frustrarán, pero tus ojos deben estar puestos en aquel que te dice: ven, sírveme. O mójate por la renuncia, por el servicio. Empieza a pensar que tu labor es necesaria, especialmente en la comunidad en la que estás, en la que te encuentras. Dios tiene trabajo para ti. Te estás preguntando qué es lo que puedes hacer por los demás y por el Señor en el lugar donde estás. Tal vez haya que limpiar algunos pies. ¿Te prestarás? Si Jesús lo hizo por ti y por mí, no hay nada que no puedas hacer por Él ahora. Que el Señor nos ayude a mojarnos una vez más y una vez más, cada día, a mojarnos por ese Jesús.